El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a su última propuesta para poner fin a la guerra, calificándola de totalmente inaceptable en una publicación de la red social Truth Social. La guerra de Estados Unidos contra Irán ha costado hasta ahora 29.000 millones de dólares. La Unión Europea ha aprobado este lunes sancionar a los colonos israelíes por su violencia contra los palestinos en Cisjordania. El activista hispano-palestino de la flotilla Gaza ha vuelto a España tras 10 días detenido en una cárcel israelí. La ONU, que había pedido su liberación inmediata, recalca que no es delito intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil, escribió Trump en su plataforma Truth Social. En su discurso, Putin ha asegurado que las tropas rusas avanzan en Ucrania pese a que combaten, dice, contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Tanto Irán como Estados Unidos demostraron que preferían evitar un nuevo enfrentamiento a gran escala, pero ninguno está dispuesto a ceder, y tal vez el único que preferiría retomar las hostilidades es Israel, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció que había sido un error pensar que tras los primeros ataques Irán estaría tan debilitado que no sería capaz de bloquear el estrecho de Hormuz, y que tampoco habían previsto el alcance de la respuesta iraní contra sus bases militares y las de Estados Unidos, por lo que no anticiparon la gravedad de las consecuencias, aunque no se arrepentía de haber atacado porque no hacerlo hubiera sido todavía más peligroso. Y mientras Donald Trump y los mediadores aseguraban que la paz estaba muy cerca, la República Islámica denunció que Estados Unidos había vuelto a violar el alto al fuego atacando 2 petroleros, con la cooperación de algunos países de la región, por lo que habían lanzado una acción recíproca contra 3 destructores norteamericanos. A su vez, Estados Unidos denunció un ataque no provocado y comunicó que había respondido bombardeando sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control y nodos de inteligencia y vigilancia, aunque Teherán aseguró que Estados Unidos solo había impactado zonas civiles. Más tarde, Trump dijo que había sido una nimiedad y que el alto al fuego continuaba, aunque atacarían con mucha más violencia si no aceptaban rápido las condiciones exigidas. A su vez, Emiratos Árabes Unidos informó que estaba haciendo frente a ataques con misiles y drones, mientras Irán advertía que los países más chicos no se tenían que meter en las disputas de los más grandes o se iban a arrepentir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque iraní del jueves contra 3 destructores estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Sí, lo está. Hoy se metieron con nosotros. Los hicimos polvo. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad. Ya les avisaré cuando no haya alto el fuego. No van a tener que enterarse. Si no hay alto el fuego, no van a tener que enterarse. Solo tendrán que mirar un gran resplandor que salga de Irán. Poco antes, Washington dijo haber atacado instalaciones militares iraníes como represalia a la agresión contra sus buques en Hormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos bloqueada por Teherán desde que estalló la guerra el 28 de febrero. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades. Este cruce debilita aún más la tregua vigente desde el 8 de abril, es decir, desde hace casi un mes, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta de la República Islámica a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera. Trump había alimentado las esperanzas de un acuerdo justo el día anterior, incluso mientras amenazaba nuevamente con volver a los bombardeos si Teherán se negaba a ceder. Reafirmó esa postura tras el enfrentamiento del jueves, al publicar en su plataforma Truth Social, así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápido. Unos 1.500 buques y sus tripulaciones de unos 20.000 miembros en total permanecen atrapados en el Golfo debido al bloqueo, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez. Y unos 1.500 buques atrapados en el Golfo Pérsico. La falta de resultados en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando la tensión, después de que las autoridades persas rechazaran la última propuesta de Washington e hicieran llegar sus propias exigencias, que Donald Trump consideró como completamente inaceptables. A su vez, Teherán comunicó que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, dio nuevas directivas de combate para continuar las operaciones contra el enemigo, mientras que el vocero de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, afirmó que la moderación había terminado
y que cualquier ataque contra sus embarcaciones desencadenaría una respuesta fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses. Asimismo, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, consideró que los ataques contra los buques comerciales eran una violación del alto al fuego, lo que generaba dudas sobre la motivación y la seriedad de Estados Unidos en el camino de la diplomacia. Y el vocero del ministerio, Esmail Bagay, defendió la propuesta iraní, afirmando que era una iniciativa legítima y generosa, ya que solo pedían el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo y la piratería estadounidenses y la liberación de los activos congelados. No obstante, Trump reaccionó asegurando que Irán había estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años, pero que sus autoridades ya se iban a dejar de reír, al tiempo que acusó a Teherán de haber financiado ataques contra ciudadanos de Estados Unidos y apuntó contra el acuerdo nuclear firmado en el 2015 por el expresidente Barack Obama, a quien calificó como el más débil e ingenuo por haberle entregado a Irán cientos de miles de millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a su última propuesta para poner fin a la guerra, calificándola de totalmente inaceptable en una publicación de la red social Truth Social. Hemos cumplido ya el 70% de nuestros objetivos en Irán, dice Trump. Asegura, como tantas otras veces, que están militarmente destruidos, que no tienen ejército, armas ni líderes. Tenemos controlados desde el espacio los puntos de enriquecimiento de uranio. Si alguien se acerca, lo sabremos. Postura nuclear que comparte su aliado israelí. Hay plantas de uranio en Irán que deben ser desmanteladas. Hemos acabado con muchas, pero aún queda por hacer, amenaza Netanyahu. Israel y Estados Unidos se consideran los vencedores de esta guerra, pero al mismo tiempo Trump intenta negociar un acuerdo de paz con Irán. Teherán ya ha respondido a la última propuesta de Washington. Habría pedido una compensación económica por daños, levantamiento de sanciones y su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Una respuesta, dice el republicano, totalmente inaceptable. Los iraníes insisten, no van a elaborar planes para complacer a Trump ni van a ceder ante sus exigencias. Si el enemigo vuelve a atacar, se enfrentará a las consecuencias. Después de semanas creyendo, incluso el propio Trump, que el acuerdo estaba cerca, las negociaciones vuelven a estar en el punto de partida y Hormuz continúa doblemente bloqueado. La mayor petrolera del mundo, la Saudi Aramco, asegura que se han perdido ya cerca de 1.000 millones de barriles de crudo y aunque se reabra el estrecho, advierten, el mercado tardará mucho en estabilizarse. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Estados Unidos no tenía otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní, tal como se exponían en su última propuesta de paz de 14 puntos, porque cualquier otro enfoque sería infructuoso y se saldaría con un fracaso tras otro. A su vez, advirtió que el rechazo de Washington a firmar un acuerdo tendría graves consecuencias económicas y que cuanto más se demorara en aceptar las exigencias iraníes, más tendrían que pagar los contribuyentes estadounidenses. Previamente, Donald Trump había dicho que el alto al fuego estaba increíblemente débil y con respiración asistida, después de leer ese pedazo de basura que les habían enviado como propuesta y que ni siquiera había terminado de leer para no perder el tiempo, mientras que prometió que tendría una victoria total. Asimismo, se informó que el mandatario norteamericano estaba considerando seriamente reanudar los ataques y que ya tenía en la mira el 30% de los objetivos, al tiempo que Irán respondió que estaban preparados y que tanto Estados Unidos como Israel se llevarían una sorpresa. La frustración de Estados Unidos radica, entre otras cosas, en que Teherán sigue intentando pasar para más adelante las negociaciones sobre su programa nuclear, aunque el Wall Street Journal citó fuentes que indicaban que Irán había propuesto diluir una parte importante de su uranio altamente enriquecido y transferir otro tanto a un tercer país, aunque Trump sigue advirtiendo que no va a aceptar otra cosa que no sea el desmantelamiento completo de las instalaciones nucleares y la entrega de todo el polvo nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su país saldrá completamente vencedor de la guerra contra Irán en momentos en que la salida al conflicto parece bloqueada. Y consultado sobre el cese al fuego, indicó que en este momento es muy débil. Lo calificaría como el más débil después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Dije, no voy a perder mi tiempo leyéndolo. Yo diría que es uno de los más débiles ahora mismo. Está con respiración asistida.
Irán anunció el lunes haber exigido el fin de la guerra en Oriente Medio, del bloqueo estadounidense y la liberación de sus activos congelados en la contraoferta presentada al presidente Trump, quien la rechazó de plano. El estancamiento hace temer la vuelta de las hostilidades en el Golfo, frustra las esperanzas de un acuerdo negociado rápido para reabrir el estrecho de Hormuz al transporte comercial y ha elevado los precios del petróleo. El negociador Mohammad Bakr Qualibaf escribió en X: "No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní, tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldrá con un fracaso tras otro". El representante iraní señaló que mientras más se tarde Estados Unidos en aceptar la propuesta, mayor será el costo para los contribuyentes estadounidenses. Mientras continúa la escalada bélica tras el ataque con un dron a un buque en aguas de Qatar. Trump había asegurado que no tiene ninguna presión y que podría aguantar el cierre del estrecho de Hormuz todo el tiempo que hiciera falta, sobre todo teniendo en cuenta que se informa que pretende vender las reservas de petróleo a precios en torno a los $100 por barril y cuando llegue a un acuerdo con Irán y se desplomen los precios, reponerlas comprando barato. Pero la presión llega de todos lados, ya que el director ejecutivo de la petrolera saudita Aramco, Amin Nasser, aseguró que el actual shock del suministro energético era el mayor de la historia y que incluso si el estrecho se reabriera, el mercado tardaría meses en estabilizarse, mientras que Naciones Unidas advirtió sobre posibles efectos humanitarios, empujando al hambre a 45 millones de personas por las interrupciones en el transporte de fertilizantes y productos básicos. El Congreso cada vez está más preocupado por el costo de la guerra, dado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comunicó que no era de $25.000 millones, como dijo anteriormente, sino de 29.000 millones, dado que habían revisado los números. Y ante las críticas de algunos legisladores, Hegseth adelantó que iban a gastar todo lo que hiciera falta para que Irán no tuviera armas nucleares. A su vez, los datos de inflación interanual en Estados Unidos revelaron un 3,8% en abril, y los republicanos están queriendo pasar página antes de las elecciones de medio término de noviembre, en la que los demócratas podrían recuperar las mayorías en ambas cámaras. Y por si fuera poco, Irán advirtió que podrían decidir intensificar el enriquecimiento de uranio hasta el 90%, lo que los acercaría notablemente al arma nuclear. La guerra de Estados Unidos contra Irán ha costado hasta ahora $29.000 millones. La cifra fue informada el martes por el Pentágono durante una audiencia en el Capitolio y supera en 4.000 millones lo estimado hace 2 semanas. Eran $25.000 millones, pero el equipo está revisando constantemente esa estimación y ahora creemos que está más cerca de los $29.000 millones por la actualización de los costos de reparación y reemplazo de equipos y los costos operativos generales para mantener al personal desplegado en la zona de operaciones. Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró que la administración requerirá lo que sea que pensemos que es necesario. Esto es bastante sencillo. Irán nunca tendrá un arma nuclear de una forma u otra y estamos aquí para apoyar como una herramienta del gobierno para que eso ocurra. Las declaraciones tuvieron lugar en momentos en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto y cuando el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Un portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán advirtió de que los legisladores podrían plantearse aumentar el nivel de enriquecimiento al 90%, un paso significativo que acercaría al país a la capacidad de fabricar armas nucleares. Estados Unidos y sus aliados del Golfo intentaron presionar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que exigiera el fin del bloqueo del estrecho de Hormuz, en un momento en el que Irán creó una agencia gubernamental para controlar el transporte por el paso estratégico, pudiendo examinar los buques y cobrarles peaje, lo que Washington considera ilegal. El embajador norteamericano ante el organismo, Mike Waltz, advirtió que estaba en juego la libertad de navegación para las economías de todo el mundo, lo que era una piedra angular para la estabilidad y el comercio. Además, denunció que los esfuerzos de Irán por colocar minas en el estrecho también eran una violación del derecho internacional y, sin embargo, algunos miembros del Consejo seguían poniéndose del lado de un régimen que masacraba a su propio pueblo y brutalizaba a sus vecinos. A su vez, el representante iraní en Naciones Unidas, Amir Sayed, respondió que el escenario actual era una consecuencia de la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel,
por lo que el Consejo no debería ser explotado por los agresores ni utilizado para legitimar sus conductas ilícitas. De cualquier forma, el veto de Rusia o China se daba por descontado, por lo que Washington decidió modificar la propuesta, intentando conseguir por lo menos la abstención de los aliados de Irán, quitando la vía para acciones militares, aunque decidió dejar la amenaza de sanciones. A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que si el mundo le dejaba a Irán apropiarse de una vía navegable internacional, otros 10 países harían lo mismo, y agregó que la votación en Naciones Unidas sería una prueba de la utilidad del organismo. Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron el jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz. Ahora es el momento de elegir, y están los países del Consejo eligiendo ponerse del lado de un régimen que masacra a su propio pueblo, que brutaliza a sus vecinos, que estrangula la economía mundial, o están del lado de las ciudades resplandecientes de Manama, Ciudad de Kuwait, Dubái, Riad, Doha, con los pueblos que buscan un futuro mejor no solo para su gente, sino para la región y para el mundo. Un proyecto de resolución de Estados Unidos y Bahrein, al que tuvo acceso la AFP, exige que Irán ponga fin a sus ataques y amenazas contra los buques comerciales en el estrecho de Hormuz. También ordena a Irán que no cobre peajes por el paso, que especifique dónde ha colocado minas y que permita la creación de un corredor humanitario para los cargamentos de fertilizantes, en medio de temores a una escasez alimentaria mundial. El embajador de Irán ante la ONU arremetió contra el proyecto de resolución, al que calificó de texto defectuoso y políticamente motivado que no resolvería la crisis. La guerra ilegal de agresión de Estados Unidos y del régimen israelí sigue siendo la única y directa causa de la situación actual en y alrededor del Golfo Pérsico. Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional y que tiene derecho a controlarla. ¿Qué va a hacer el mundo al respecto? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle ahora una vía navegable internacional? Porque si el mundo está dispuesto a aceptarlo, entonces prepárense, porque hay como otros 10 países que van a empezar a hacer lo mismo en vías navegables internacionales cercanas a sus países. Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar. Mientras tanto, Israel continúa atacando el Líbano, a pesar de la tregua y en medio de las negociaciones con Beirut en Washington. El pasado fin de semana, Israel comunicó que había atacado el país vecino en 85 oportunidades, mientras que Hezbollah prometió que seguiría resistiendo. La organización islamista se convirtió en una amenaza más importante de lo que se creía, dado que ya manejan drones explosivos que están provocando varias bajas a las tropas israelíes que avanzan en el sur del país, y las imágenes que se ven parecen las de la guerra en Ucrania. A su vez, Israel también intensificó sus ataques contra estructuras civiles en Gaza, después de haber expandido su zona de control, que abarca más del 60% del territorio. Pero también es noticia la violencia de los colonos en Cisjordania, después de que estos profanaran un cementerio palestino y obligaran a desenterrar un cuerpo por asegurar que estaba en el terreno de su nuevo asentamiento, mientras que los palestinos denunciaron que los soldados estaban presentes apoyando a los colonos. Y en este contexto, la Unión Europea pudo aprobar sanciones contra los israelíes violentos de Cisjordania, ya que el nuevo gobierno húngaro levantó el bloqueo que mantenía Víctor Orbán. Los ministros de Exteriores anunciaron medidas contra las organizaciones de colonos, pero algunos países como España exigen ir más allá y suspender las ventajas comerciales a Israel por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, una medida más difícil de adoptar. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, rechazó firmemente las sanciones, sosteniendo que Israel siempre defendería el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de su patria. La Unión Europea ha aprobado este lunes sancionar a los colonos israelíes por su violencia contra los palestinos en Cisjordania. La medida ha sido posible gracias al respaldo del nuevo gobierno de Hungría. Las sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar, llegan entre crecientes críticas por los asentamientos israelíes y la escalada en los territorios ocupados. Today, we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. This goes together with new sanctions on leading Hamas figures. This means that we move from the political deadlock that was there for a long time. Violence and extremism carry consequences.
Estas medidas se dirigirán también contra los miembros de Hamás, organización que la Unión Europea considera terrorista y requisito exigido por algunos países para apoyar las sanciones. Además de las sanciones contra los colonos violentos, la UE estudia sancionar a Israel con la prohibición del comercio de productos procedentes de los asentamientos o la imposición de aranceles elevados de la UE a las importaciones para dificultar dicho comercio. Sin embargo, muchas de estas medidas serán difíciles de adoptar, ya que requerirían el acuerdo unánime o una mayoría cualificada entre los Estados miembros de la UE. Un nuevo caso de violencia de colonos en Cisjordania. Israelíes exhumaron el cuerpo de una persona que había sido sepultada por su familia, alegando que ese era territorio del asentamiento que montaron apenas a 500 metros del cementerio de Sanur. En el pasado, civiles palestinos y organizaciones de derechos humanos han denunciado la inacción o la complicidad de los uniformados de Israel. Y finalmente Israel liberó a los 2 activistas de la flotilla humanitaria Global Sumud que permanecían detenidos desde hacía 10 días para ser interrogados, tras ser acusados de tener vínculos con Hamás, aunque no se les imputaron cargos formales, mientras que las otras 170 personas que conformaban la flotilla fueron puestas en libertad casi enseguida. Se trata del hispano-palestino Saif Abukeyek, que ya se encuentra en Barcelona tras ser deportado a Grecia, y del brasileño Tiago Ávila, que llegó a su país desde Egipto, ambos denunciando que fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos, por lo cual habían dejado de comer y de beber como protesta. Pero más allá de los abusos que denuncia, Abukeyek comunicó que no se iba a rendir en su intento de que los derechos humanos fueran para todo el mundo y que iba a viajar a Turquía para unirse a una nueva flotilla que intenta romper el bloqueo israelí a Gaza, ya que su liberación no era una victoria, teniendo en cuenta que atrás quedaban miles de presos palestinos que eran torturados y violados sin ninguna defensa, incluyendo mujeres y niños, mientras 3 millones de personas vivían en un bloqueo desde hacía 17 años. Israel los terminó poniendo en libertad tras una fuerte presión internacional, después de que se denunciara su secuestro, ya que las embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales, y Naciones Unidas destacaba que no era delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda al enclave palestino, sobre todo en un momento en el que se advierte un empeoramiento de la crisis humanitaria y de la desnutrición infantil. Es Saif Abukeyek, el activista hispano-palestino de la flotilla Gaza, detenido por Israel. Lo vemos con el rostro cansado tras un viaje largo y 10 días de arresto. Ha sido liberado y deportado a Grecia. Al grito de Palestina libre han recibido en Barcelona a Saif Abukeyek, también entre aplausos y abrazos. El activista hispano-palestino de la flotilla Gaza ha vuelto a España tras 10 días detenido en una cárcel israelí. Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y en los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Durante su arresto le han interrogado durante horas. Le acusaban de tener vínculos con Hamás, pero no se le han imputado cargos formales. Y por fin, Saif, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre. Su compañero, el brasileño Tiago Ávila, también ha sido liberado y deportado. Desde Egipto volará a Etiopía y de ahí a su país. Ambos fueron detenidos la madrugada del 30 de abril cerca de la costa griega. Participaban en la flotilla Global Sumud que la Marina israelí interceptó. Fueron los únicos activistas enviados a Israel. No nos vamos a rendir. Abukeyek se mantiene firme. Ahora va a hacer la maleta, dice, para viajar a Turquía. Allí quiere volver a unirse a la flotilla humanitaria que sigue su camino a Gaza. La ONU, que había pedido su liberación inmediata, recalca que no es delito intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del viaje a China de Donald Trump, de la crisis en el Reino Unido y mucho más. No se vayan, ya volvemos.